Dios te bendiga. Este que te habla por aquí es tu hermano Héctor Encarnación, quien te saluda en esta hora desde la sala de mi hogar. Estamos por aquí para transmitir un mensaje que he sentido traer. Te voy a pedir de favor a aquellos que logran conectarse, a aquellos que logran sacarle su tiempo, que si no es molestia, por favor puedan darle share a esta transmisión para que también otros en cierta manera puedan escuchar palabra de Dios, para que otros puedan ser edificados, para que otros puedan ser administrados en el nombre poderoso de Jesús. Vengo bajo el tema "Todavía no ha llegado mi hora", y para esto he escogido como referencia el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 3, el cual lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Repito nuevamente la poderosa palabra del Señor, esperando que la misma active tu fe en esta hora. Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde. En otras versiones dice y huye. Mas los simples pasan y reciben el daño. Amén. He cogido este tema porque era la palabra que desataba el Señor Jesús en aquellos momentos en que por vez primera fue invitado a una fiesta por sus hermanos, lo cual él le decía a ellos: todavía no ha llegado mi hora. También en una de las veces más primeras todavía fue en el momento en que María, su madre, se le allega a él para que pueda hacer el milagro de convertir aquellas aguas en vino. En el momento en que faltó el vino, allí Jesús, cuando María fue y se dirigió a donde él, Jesús le dijo: todavía no ha llegado mi hora. Entonces, de esta misma manera es que debemos de pensar en los momentos en que dice la Escritura que lo que oímos y lo que vemos, de eso hablamos. Y vemos como en cierta manera, oh gloria y maravilloso sea su nombre, vemos como en cierta manera se escucha decir que el cristiano tiene temor porque en medio de esta pandemia están escondidos. Eso es lo que se oye decir. Y entonces, realmente, esta malicia del diablo hay que reprenderla, porque en el momento en que Jesús le dice a sus hermanos que todavía no ha llegado su hora, y que todavía también no había llegado su hora cuando María lo llamó, cuando María le pidió que convirtiera las aguas en vino. Así de la misma manera Jesús dijo: no ha llegado mi hora. Y así de la misma manera tenemos que decir. ¿Por qué? Porque cuando venimos a buscar la Escritura, podemos ver que aún Jesús, en el momento de su ministerio,
en el momento en que teniendo la autoridad, en el momento en que teniendo el poder para orar al Padre, que en muchas ocasiones, como en la ocasión donde le dijo a Pedro que sacó la espada, le dijo: ¿acaso yo no puedo orar a mi Padre para que envíe legiones de ángeles y me pueda librar de esto? Entonces, así, de esa misma manera, Jesús le dijo a Pedro, porque en ese momento sí se estaba acercando su hora, pero en el momento donde no se había acercado su hora, podemos ver a un Jesús que en todo momento, teniendo ese poder, teniendo esa autoridad para reprender demonios, teniendo esa autoridad para poder llamar ángeles, para que vinieran a socorrerlo, podemos ver que ese Jesús, en momento dado, en una que otra, Jesús, cuando sabía que le iban a apedrear, dice la Escritura que se iba desapercibido de manera que no lo vieran y huía del lugar. Aquel que tenía el poder, aquel que tenía la autoridad, aquel que era el Hijo de Dios, veía el mal que le venía y como todavía no había llegado su hora, se iba, se mostraba escurridizo ante todos aquellos que le estaban buscando. Y así de la misma manera, nunca tentó a Dios. Hermano, es una cosa clara. Sabemos que el morir es ganancia, que por fe vivimos y que en el momento en que nuestro cuerpo vaya al polvo seremos resucitados. Pero una cosa es que sea la voluntad de Dios a que sea la voluntad suya o la mía. Hay personas que en medio de esta pandemia, usted sabe, muchos han muerto. ¿Saben por qué han muerto? Muchos han muerto pues porque quizá le llegó su hora. Otros han muerto porque por la terquedad que tienen, donde hay un gobierno que les dice que se queden en sus casas y todavía siguen en desobediencia. Estos son los que no le importa nada. Estos son los que hacen caso omiso, hasta tanto entonces se encuentran padeciendo lo que ellos decían que para ellos no era nada, cuando se encuentran en la condición de la cual muchos han muerto ya. Entonces ahí es que viene el ay y el ay bendito. Estos que han muerto, vuelvo y repito, porque a algunos le ha llegado su hora, otro ha sido porque realmente por su terquedad. Mire, la Escritura habla claro, y ahí en Proverbio 22, versículo 3 dice que el avisado ve el mal y huye. Entonces es donde ante el aviso, en la misma palabra trae un sinnúmero de avisos, un sinnúmero de advertencias. ¿Para qué? Para que aquel que no está en el camino correcto, pues entonces prepare su casa, para que aquel que no esté en el camino correcto se aparte del mal y se vuelva a Jehová, porque dice la Escritura que a todo aquel que invocar el nombre de él será salvo, que el que creyere en que Jesucristo es el Señor será salvo, pero el que no creyere, dice la Escritura, será condenado. Y en todo esto hay advertencia, en todo esto hay leyes que hay que obedecer. E inclusive la misma Escritura dice en su palabra que tenemos que respetar las leyes terrenales. Entonces estamos viendo cristianos, gloria sea al Señor,
Personas que, sabiendo que la Escritura dice que no podamos tentar a Dios, son estos los que se empeñan en tentar a Dios. Porque una cosa es que Dios le diga a usted, muévase en medio de la pandemia, y otra cosa es que usted se mueva por sus pantalones, que usted se mueva a su voluntad. Una cosa es que usted, Dios decida llevárselo para el cielo, y otra cosa es que usted procure la muerte cuando usted conoce que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Una cosa es que Dios en su infinita voluntad se lo quiera llevar para las moradas que Él fue a preparar, y otra cosa es que usted, por su terquedad, por su necedad, usted pierda la vida, porque al perder la vida, usted se está convirtiendo en un homicida. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Mire, la Biblia es tan clara que no podemos decir que esto que se ha levantado, el decreto de estar en nuestro hogar, es que está en contra de las cosas del Señor. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es que haya un decreto que sea para el bien suyo. Una cosa es que haya un decreto que sea para su salvación. Y otra cosa es que venga un decreto en el cual le quieran poner una mordaza, en el cual le quieran impedir que usted alabe a Dios, en el cual le quieran impedir que usted, como quiso aquel rey Nabucodonosor, que quiso impedir que Daniel orara a Dios, que Daniel hablara con Dios. Pero mientras tanto, el decreto, si fuera de esa manera, pues entonces ya sería otros 20 pesos aparte, ya sería otra cosa. Pero el decreto es para que usted pueda salvarse, usted y su familia, para que usted pueda beneficiarse. No es que en el decreto del gobierno a usted le están diciendo que deje de adorar a Dios. A usted simplemente le están diciendo que se quede en su casa. Óigame, y hay personas que confunden una cosa con la otra, cuando aún la Escritura dice que debemos de respetar las leyes terrenales. Entonces, ¿de qué Dios vamos a hablar si Dios es un Dios de orden? Si Dios nos dice que tenemos que respetar las leyes terrenales, pues entonces tenemos que respetar las leyes terrenales. Si Dios dice que Él no puede ser tentado, pues no lo podemos tentar, porque el mismo Satanás, en el momento en que Cristo estaba en el desierto, en ayuno, dice la Escritura que fue tentado en los 40 días que estuvo allí, fue tentado por Satanás. Y entonces, y ese era el propósito de Dios. Mas sin embargo, en el propósito de Dios, cuando Satanás, hablándole, citándole la palabra de Dios, la cual conocía a Jesús porque es el verbo y la palabra proviene de él, aún Satanás citándole la Escritura, el Señor no cedió. Como usted y yo en ocasiones cedemos ante la tentación. ¿Ante cuál tentación? Que le están diciendo que se quede en su casa y usted, por terco, está saliendo. Y si fuera para una emergencia, pero está saliendo a compartir con el vecino sin saber si el vecino le puede contagiar. Usted está saliendo para hacer ejercicio sin saber si en el parque se le puede pegar a otra persona y lo pueda contagiar. Usted, en cierta manera, lo que Cristo no hizo, usted lo está haciendo como cristiano. Usted está tentando a Dios cuando la palabra dice que Dios no puede ser tentado y que si alguno es tentado será por sus propias concupiscencias.
pero de parte de Dios que nadie pueda decir que es tentado. Y Jesús allí le citó la escritura a Satanás en el momento en que, sabiendo que él tenía el poder, que él podía convertir aquellas piedras en pan, lo tentó, le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan el hombre vivirá. Volvió nuevamente y lo tentó, lo llevó al pináculo del templo y le dijo allí que se arrojara, porque en cierta manera escrito estaba, y así era verdad. Estaba escrito que a sus ángeles enviarán para que su pie no tropiece en piedra. Mas sin embargo, Jesús se mantuvo en la obediencia a Dios. Jesús se mantuvo firme, obedeciendo la ley que tenía que obedecer. Y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios no tentará, le dijo Jesús. Y así es de la misma manera que usted y yo tenemos que obrar. Así es de la misma manera que usted y yo tenemos que obedecer. Así es de la misma manera que usted y yo tenemos que pelear la buena batalla por encima de la tentación, por encima de todo aquello que se levante contra nosotros. Y así de la misma manera como Jesús obedeció las leyes, usted y yo también tenemos que obedecer las leyes, porque entonces, ¿qué diremos? Amamos al Señor y violamos las leyes terrenales. Vuelvo y le digo, usted preocúpese como cristiano cuando sea que le quieran poner una mordaza en la boca para que no alabe o no ore a Dios, como quiso Nabucodonosor ponerle a Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso ellos dijeron: mira, rey, aunque tú nos metas al foso de los leones, no vamos a comer tu comida y vamos a seguir clamando a Dios. No vamos a obedecer a tu decreto. No es lo que tú digas, Nabucodonosor. No te agradamos a ti, agradamos a Dios. Y esa es de la manera que, si fuera el decreto que está puesto en pie, de que sea que a usted le conlleven o le amenacen con que si sigue clamando a Dios, con que si sigue sirviéndole al Señor, entonces lo metan preso. Mire, pues mejor estar preso que dejar de desobedecer a Dios. Pero si el decreto es por su bien que usted se quede en su casa, oiga, o que le cierren la iglesia, mire, la palabra dice que Dios no mora en templo hecho por mano de hombre. Y la iglesia es una estructura física, claro, la casa donde se va a adorar y a glorificar al Señor, pero el real templo es usted y yo, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, en donde mora el Espíritu Santo de Dios. Lo que tenemos que hacer es coger con calma la situación y seguir clamando a Dios, porque tenemos la boca, estamos, como dijo Pablo, estamos derribados pero no destruidos. Estamos presos, pero nuestra boca no está presa. Nuestra boca puede adorar y alabar al Señor. Y comenzaron a adorar él y Sila, y se estremeció la cárcel y se rompieron las cadenas. ¿Ves? Después que nos dejen con la boca abierta, que podamos adorar y glorificar a Dios, continuemos esperando. Como David: pacientemente esperé yo a Jehová, y él se inclinó y escuchó mi clamor y me libró del lago cenagoso, de la peste destructora. Mire, hay un montón de lugares donde la Escritura establece que Jesús, siendo Jesús, ante el mal que se aproximaba, ante el mal que veía, como no había llegado su hora,
él se iba de los contornos, se iba de todos los alrededores de donde estaba. Inclusive, si usted lee la escritura, cuando en el nacimiento de Cristo, óigame, el ángel, Dios envió al ángel porque Dios sabía que Herodes estaba buscando para matar al niño, porque Dios sabía que Herodes estaba respirando muerte para dar muerte a Jesús. Y entonces podía engañar a los magos, pero tampoco los engañó. ¿Sabe por qué no los engañó? Porque Dios estaba cuidando y guardando de su unigénito hijo. Por tanto, antes de que Herodes indagara a través de los reyes, de los magos que fueron a ofrecerle incienso, mira, antes de que Herodes se enterara, ya Dios había enviado un ángel a decirle a José: coge, levántate, coge al niño y escapa para Egipto, vete para Egipto, porque Herodes está buscando para matar al niño. Escapa para Egipto porque Herodes está buscando para matar al niño. Y José tuvo que coger a Jesús, a María con su madre, y irse para Egipto. Hasta tanto pasaba el mal. Y así es que al presente estamos esperando que pase el mal. No es que tengamos miedo, oiga, porque sabemos para dónde vamos, pero vuelvo y le digo, no es que porque la palabra diga comerán cosas mortíferas y os hará daño, quiera decir que por fe yo venga y coja una botella de cloro, o esa misma receta que dio el presidente Donald Trump de Lysol. Yo cojo un vaso de Lysol y me lo beba porque comeré cosas mortíferas y no me hará daño. No, si yo me bebo ahora mismo un pote de cloro, o me bebo un pote de Lysol, o me bebo un veneno a conciencia, a sabienda, entonces yo me voy a ir para la misma paila del infierno. Así yo se lo digo porque yo soy realista. ¿Sabe por qué? Porque lo que hice fue tentar a Dios. Ahora es una cosa diferente que usted lo inviten a comerse una comida, o usted vaya a un restaurante y compre una comida, y entonces allí la comida ajena a usted, a espalda de usted, en secreto, donde usted no puede ver, allí cojan y le echen veneno. Entonces ahí es donde va a operar la fe. Ahí es donde se va a glorificar el Señor, como le pasó a Pablo. Pablo, cuando estaba en la embarcación donde iba para Mesopotamia, allí Pablo, sin saberlo, sin tener conocimiento, metió la mano en un estanque que había vacío, y allí vino una serpiente y lo mordió. Entonces todos se quedaron maravillados porque allí se glorificó Dios a través de Pablo. Mientras ellos insinuaban en su mente y pensaban que Pablo moriría de aquella picada de aquella serpiente, Pablo no murió. Pero no fue que Pablo sabía que la serpiente estaba allí y le haya dicho a todo el mundo: como yo estoy con Dios, o comeré cosas mortíferas y no me harán daño, o Jehová está conmigo como poderoso gigante, déjame meter la mano aquí. No. Pablo estaba ajeno, desconocía que allí, cuando metiera la mano en aquel césped, se fuera a encontrar con la serpiente. Por eso, cuando lo picó la serpiente, no tuvo la serpiente poder sobre Pablo, porque la sangre que estaba en Pablo lo limpia y lo sana de toda enfermedad.
La sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo que estaba en Pablo lo libró de la mordedura, del veneno que tenía aquella serpiente. Y así de la misma manera, cuando leemos en la Escritura, vemos acontecimientos en los cuales la misma Escritura nos dan ejemplos, la misma Escritura nos habla de experiencia. ¿Para qué? Para que vivamos de la experiencia. Pero a veces somos tardos, a veces somos tercos para vivir hasta de las experiencias ajenas. A veces no vivimos ni de las experiencias de uno. Yo fui uno que en un tiempo me decía, mira, vive de las experiencias. ¿Por qué? ¿Cuál es experiencia? Que en momentos dados estaba sumergido en el vicio de las drogas. Estaba bien acabado, estaba jalado como un timbre de guagua. Y cuando me miraba en el espejo, reconocía que necesitaba ayuda. Entonces, buscando la ayuda, a veces ni llegaba porque quería ingresar a un programa, pero se me hacía difícil. Y en el hacérseme difícil, volvía y delinquía, me tenía que robar cualquier cosa y de momento caía preso. Entonces, ¿cuál era la experiencia que me decían la gente que yo viviera? De las experiencias que por estar consumiendo un vicio de droga, que después no tenía dinero para postearle y tenía que estar robando y haciendo daño, pues entonces iba a caer preso. Y allí cuando estaba preso, estaba separado de mi familia, estaba separado de la esposa que tenía, estaba separado del hijo que tenía. ¿Y entiendes? Y entonces allí, luego el enemigo me metía en la mente, ¿por qué tú hiciste eso? Y cargos de conciencia, ¿ves? Porque el enemigo es así, asqueroso. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que llegó el momento en que pude vivir de las experiencias, pero hubieron un montón de veces que no viví de las experiencias. Y entonces lo que hacía era que decía, cuando salga ahora voy por encima. Entonces, cuando salga ahora voy por encima es que venía y seguía, como dice el disco de Frankie Ruiz, en el caballito. Volvía, cuando salía de preso, pues tenía que celebrar la libertad, pero con lo que iba a celebrar era con lo mismo que ya yo tenía que reconocer que era un merenguito para eso, que yo tenía que reconocer que si la volvía a tocar me iba a quedar sumergido de nuevo, me iba a quedar atado. Y entonces de esa experiencia no vivía, hasta más luego que entonces comencé a vivir de la experiencia. Y así hay personas que no viven ni de la experiencia de ellos, no viven ni de la experiencia ajena. Mire, y la Biblia habla de tantas veces, óigame, que ante el mal Dios le enviaba a su siervo a esconderse. Elías fue uno que ante el mal que le venía, que sabía que Jezabel lo estaba persiguiendo a pies y pisar para darle muerte, Elías se metió en una cueva. Mire, David también, bajo la persecución que le tenía a Saúl, Dios permitió que él se metiera en una cueva. Óigame, y en todo el trayectorio de la Biblia, de la Escritura, por eso es que tenemos que leer, porque cuando no leemos seguimos como aquel que perece por falta de conocimiento. Cuando no leemos, entonces qué más fácil que el enemigo nos puede engañar a través de otro, que nos viene con una verdad, pero finalmente es una mentira. Óigame, y entonces cuando leemos, entonces sabemos que hubo un momento también cuando aquel pueblo estaba en Egipto, después de tanto Dios haberse manifestado a través de señales, haber hablado a través de su palabra, y todavía Faraón con un corazón duro que no quería dejar soltar aquel pueblo para que le fuera a adorar, para que le fuera a celebrar fiesta en el desierto a Dios. Mire, allí Dios finalmente preparó a su pueblo, porque eso es lo bueno que tiene Dios, que siempre advierte, así como le dijo a José: vete, levántate, coge a su madre y al niño y vete para Egipto, porque Herodes va a querer matar al niño. Así Dios advierte, y así Dios le advirtió a aquel pueblo. A través de Moisés le dijo
que cogieran y cogieran unos corderos y que los desgollaran y que cogieran la sangre y la pasaran en el cincel de la puerta. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de Faraón, que era cada día más duro hasta la 15ª potencia. Y entonces dijo, espérate, que a este yo le voy a emblandecer el corazón. Espérate, que este va a tener que dejar soltarle el pueblo. ¿O qué es lo que se cree este? Y cogió y envió Dios un decreto. A través de Moisés dijo que iba a enviar una plaga para matar a los primogénitos de Egipto. Pero más sin embargo, ante la plaga, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo con su pueblo? Le dijo, métanse, pinten y métanse adentro y no salga ninguno hasta que la plaga pase, hasta que la mortandad pase. Óigame, y la Escritura dice que Dios utiliza aún hasta las piedras, porque las piedras también tienen que hablar. Oh, gloria a ese Señor. Dios utiliza hasta el diablo si lo tiene que usar. Mire, usó a la mula de Balaán, porque Balaán iba boquibajo, pues para abajo, iba a las millas y chaflán, iba en una carretera que era de 5 millas, iba como a 120. Y entonces allí se le presentó el ángel de Jehová y la mula se paró. Y entonces Balaán, como iba con otro pensamiento de querer maldecir el pueblo de Dios, pues entonces no tenía discernimiento para discernir que el ángel era el que estaba frente a la mula, donde la mula se paró. Y Balaán rompió a darle a la mula con la terquedad de él, y a darle la mula, y a darle la mula, y la mula en una se viró y le dijo, ¿por qué tú me pegas si yo lo que te he hecho es bien? Gloria sea al Señor. Y era Dios que hizo que aquella mula hablara. Y así de esa misma manera Dios puede hacer hablar a cualquiera. Así de la misma manera estamos viendo que el decreto que está enviando un gobierno para que nos mantengamos en nuestra casa, lo vemos como que está por encima, que son cosas del enemigo, como que está por encima de los cristianos. Y realmente, vuelvo y digo, esto no es un decreto donde el presidente Donald Trump esté diciendo que no adores más a Dios, o esté diciendo que te aparte de Dios, como le dijo a aquella mujer de Job. Apártate, mira, maldice a tu Dios y muérete. Así le dijo la mujer de Job mientras Job estaba pasando por una prueba, mientras Job tenía una sarna maligna. Óigame, que se rascaba con un tiesto. Aquella mujer, después de haber Job perdido sus hijas, perdido su ganado, óigame, una prueba tras de otra, y aquella mujer que era la que debía de alentarlo, aquella mujer que era la que debía de darle ánimo, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Entonces, mientras tanto, no sea de esa manera que el gobierno esté haciendo, que mientras tanto el gobierno no bregue como Nabucodonosor, que le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, que si seguían adorando a Dios, que si oraban a Dios, que si clamaban al Dios, los iba a meter en un foso de los leones. Hasta tanto no sea así, pues entonces usted haga caso, porque haciendo caso también está obedeciendo al Señor, porque el Señor dice que debemos de respetar las leyes terrenales. Y también dice que no debemos de ser, que no debemos de tentarlo. Gloria y maravilloso es el Señor. Debemos de permanecer obedeciendo las leyes. ¿Por qué? Porque ya pronto la Escritura dice que toda tribulación es momentánea, así mismo como pasaron aquellas plagas en Egipto, que vino primero la de piojo, que vino luego la de las ranas, que vino luego la de las langostas, que vino luego la de las úlceras. Óigame, así de la misma manera que pasaron y venía la otra, así se ha de suponer que sea también para este tiempo. Pero así como pasó una, así también esta pasará. Por lo cual sabemos
que no podemos ir a aquella estructura la cual se constituye casa de oración y puerta del cielo para adorar y glorificar a Dios. Pero eso también hemos estado advertidos de eso. Hemos estado advertidos de eso. Y entonces, eso no nos debe de parar. Eso no nos debe de hacer desobedecer las leyes. Eso no nos debe de hacer tentar a Dios. Porque por desobediencia es que viene el pecado. Y el pecado engendra ¿qué? La muerte. Y por eso es que hasta el presente, yo sé que todos nos tenemos que morir, pero vuelvo y digo, una cosa es morir cuando el Señor en su voluntad lo quiera, a que uno salga para afuera desobedeciendo las leyes, ¿ve? Y tentando a Dios y uno muera, porque entonces ya no sería, a diferencia de que Dios pueda decirle a usted, mire, levántese de esa cama y vaya al hospital tal y póngale la mano a 10 enfermos. Ese es Dios que te está enviando en su voluntad. Entonces Dios va a cuidar y va a guardar de ti. Pero que sea tu voluntad de tentar a Dios, usted va a morir también, igual como están muriendo muchos por desobedientes que son. Entonces cuando muera, entonces dice la Escritura que los homicidas no entran al reino de los cielos. Vuelvo y les repito. Y la palabra me dice, comerán cosas mortíferas y no hará daño. Y yo me bebo una botella de cloro. Yo soy un homicida. Y como homicida no reinaré el reino de los cielos. Porque yo estoy advertido. Yo estoy advertido. Eso sí, una cosa es que yo sea invitado a una casa y allí me pongan un plato de comida, yo inconsciente o ajeno, por eso es que dice la Escritura, da la gracia al Señor y lo que pongan en la mesa comer sin preguntar por motivo de conciencia. Y si hay algo que o causa daño o que es mortífero, Dios se ha de glorificar. No es lo mismo yo tentar a Dios, no es lo mismo yo desobedecer unas leyes que vuelvo y digo que no son para matarte, sino que las leyes son para que te cuide y cuide a los tuyos. Entonces, no podemos decir que eso es del diablo, porque dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, y que escudriñan los espíritus para ver si son de Dios o son del diablo. Entonces, el diablo es padre de mentira. El diablo no te va a poner un camino que sea para tu salvación. Te va a llevar bajo un engaño y te va a hacer ir a parar al Hades donde él quiere. Y anda como león rugiente buscando para salirse con la de él. Pero todo lo que sea para bien, yo entiendo que viene de parte de Dios, porque de un mal corazón no puede salir cosas buenas, no puede salir tesoro, no puede fluir ni emanar el amor, sino que viene a ser como címbalo que retiñe, como un violín, como cualquier instrumento que toca lindo, pero no tiene amor. Pero todo lo que proviene de Dios, todo lo bueno, por eso es que dice la Escritura, escucharlo todo, verlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una diferencia entre el bien y el mal. ¿Ves? Ahora, lo otro que tiró el presidente Trump, como que te beba una botella de Elisol, eso proviene del diablo.
Eso hay que reprenderlo, eso proviene del diablo. Pero que te digan que te quede en tu casa con la preocupación y el buen sentido de afecto de ellos, de que te cuide y cuide a los tuyos, eso no viene del diablo, eso viene de Dios, y Dios obra como a Él mejor le plazca. Dios obra por senderos misteriosos. Por eso, a veces para lo que para nosotros es bueno, para Dios es malo. A veces para lo que para nosotros es malo, para Dios es bueno. Y la Escritura dice que sea bueno o sea malo, todo obra para bien, conforme a lo que el propósito de Dios han sido llamados. ¿Sabe? No nos debemos preocupar si en este momento, porque somos templo del Espíritu Santo, entonces, mire, la estructura de cemento, lo que se llama iglesia, lo que se llama la casa de Dios y puerta del cielo, casa de Dios, de oración y de adorar y puerta del cielo, esto, en el momento en que usted y yo estamos allí, ahí el lugar es santo. Mientras usted y yo nos vamos de ahí, óigame, permítame decirle que el lugar queda vacío, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como templo del Espíritu Santo de Dios, lo que nos debemos de procurar es más, debemos de estar riéndonos del diablo, debemos de estar dándole la gloria a Dios y decir gracias, Señor, porque ahora no tengo que caminar para llegar a la iglesia, cuando yo puedo humillarme aquí ante tu presencia, cerrarme en mi aposento, meterme hasta en el baño si quiero y adorarte con la libertad porque estoy en mi hogar. Bendito y maravilloso es el Señor. Pero la gente vive como que leen la palabra y viene a resultar, como dice Santiago, que seamos hacedores y no oidores de la palabra, porque que no seamos semejantes al hombre que cuando se ve en un espejo se conoce a sí mismo, pero luego cuando da la espalda olvidó quién era. Que no se le olvide a usted y a mí, que no se nos olvide que la palabra dice que nosotros, este cuerpo, es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice que no destruya el templo del Espíritu Santo de Dios, que bastante lo destruíamos, lo destruimos haciéndonos tatuajes, porque como si el cuerpo fuera de nosotros, y en realidad nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo es prestado, todo le pertenece al Dios de la gloria, y más el cuerpo, porque fue formado por Él y para Él, para depositar su Espíritu Santo. Ese es el estuche, ese es el templo donde está el Espíritu Santo, y a veces lo destruimos con alcohol, lo destruimos con heroína, lo destruimos con cocaína, lo destruimos con marihuana, lo destruimos fornicando, lo destruimos adulterando. Y entonces dice la Escritura que sobre los tales la ira de Dios está, porque eso es algo que no le agrada al Señor. Y entonces, vuelvo y repito, somos templo del Espíritu Santo de Dios, por lo cual, si la iglesia está cerrada, aquella, la estructura, pues alabemos y glorifiquemos a Dios, porque no nos debe de parar el saber que la iglesia está cerrada. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y con Pablo y Silas está el ejemplo de ellos, sí que fueron perseguidos. Ellos fueron azotados y ellos fueron encarcelados. Vamos, estaban buscando la manera de que no adoraran a Dios, de que no siguieran de
de hombres de que no quisieran propagando el evangelio, de que no pudieran propagar más el evangelio. Ellos lo metieron preso, pero aquellas cadenas y aquel cepo que Pablo y Silas tenían en los pies, ¿usted sabe lo que es eso? Estar encadenado y después con los pies metidos entre un cepo. Óigame, no es nada fácil. Y yo le puedo hablar de eso porque eso yo lo viví. ¿Ve? Había momentos en que me llevaban para un tribunal engrilletado. Óigame. Y todo jorobado, porque no me podía enderezar bien, porque las esposas atadas a la cadena de la cintura y después los pies también esposados con las mismas cadenas. Imagínense, a veces había momentos que uno no se podía ni sentar dentro del vehículo que transportaba a uno para el tribunal. Óigame, no es fácil. No es fácil. Es como ahora mismo, en esta pandemia, en esta cuarentena, es donde usted puede más o menos experimentar lo que pueda sentir un familiar suyo confinado o no siendo familia suya, cualquiera que esté confinado, usted más o menos puede más o menos asimilizar cómo es que debe sentirse, pero es más peor, porque por lo menos usted y yo aquí estamos en esta cuarentena, pero con privilegio, porque usted puede salir de su casa en un momento de emergencia, que le haga falta un paquete de arroz o que esté casi sin alimento, usted puede salir para el supermercado y coger un poco de aire. Entonces también, si no quiere salir, puede coger el teléfono y llamar a delivery, que le traigan una pizza, que le traigan un Kentucky Fried Chicken. Es más, ahora mismo hay servicio hasta para traerle la compra. Pero imagínense, uno preso, detrás de unos barrotes. Allí no hay privilegio ninguno. Gente que deseándose comer un hamburgues no se lo pueden comer. Personas que bregaban en grande en la calle. ¿Ves? Que tenían un punto aquí, un punto allá, que eran los runners, que eran los que movían el material y estaban ricos y poderosos porque podían disfrutar de todos sus deleites. ¿Ves? Podían tener quizás hasta 20 mujeres en una noche. Podían darse el lujo en cualquier mejor restaurante que quisieran, pero ahora, detrás de unos barrotes, ese privilegio se acabó. Inclusive, con todo lo que tenían en la calle, cuando entran, si la cárcel está sin nada, tienen que irse para el piso a dormir en el piso. Entonces, allí también aquellos que como ellos tenían y podían en la calle, podían pisotear al más débil, pues entonces allá adentro el más débil los pisa a ellos. Al más débil ellos tienen que rogarle. ¿Para qué? Para que le puedan ceder un ladito en la cama o que le puedan conseguir un matre para que puedan acostarse, porque están en el piso. Entonces, usted y yo estamos bien, y más si tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos completamente, como dice el Señor, con nuestro gozo. Estamos con nuestra paz, que el Señor ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. Estamos, que las cargas y nuestras preocupaciones se las ponemos en las manos del Señor para podernos mover con libertad y podemos reír. Podemos reír de gozo,
porque sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Bendito y maravilloso sea el Señor. Y esta era la palabra que en esta hora le quería traer, que Jesús decía, todavía no ha llegado mi hora. Entonces, si a usted Dios no lo manda a buscar, pues todavía no le ha llegado su hora. No busque que su hora llegue sin haber llegado por usted ser un desobediente, por usted dejarse llevar por las concupiscencias y por los deseos, ¿ve? De estar andando para arriba y para abajo, por usted estar dejándose llevar por la depresión, que en la depresión lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y clamar a aquel que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas cosas os he hablado para que cuando sucedan, sabré que yo soy. Así dijo el Señor en un momento dado en que andaba con sus discípulos, se lo dijo. Todas las cosas que iban a acontecer. ¿Para qué? Para que cuando acontecieran, supieran que el que lo dijo era el verdadero. Así de esa manera. Y entonces, dice Proverbio, con esto termino, dice eso Proverbio, perdón, ¿verdad? Que a mí a veces se me traba la lengua, pero le damos la gloria al Señor por eso también. Dice Proverbio 22:3, como empecé, el avisado ve el mal y se esconde. Y en otra versión dice, y huye. Mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, que el que no hace caso, pues más adelante trae consecuencias. Porque a veces no vemos las consecuencias antes de hacer lo que vamos a hacer, nunca vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias las vamos a ver después. Sea, aunque hagamos las cosas buenas, pues es como cuando uno estudia, que si uno es un abayarle en el salón, que si uno come mucho limón y corta clase, y la maestra diciéndole, y la madre y los padres diciéndole, haz las cosas bien para que te gradúes este año. Entonces, a muchos las cosas le entran por aquí y salen por allá, pero al que entra por aquí y sale por allá, ve los resultados. Si lo hizo malo, pues ve al final que se colgó. Y al que lo hizo bien, pues ve al final que salió victorioso y pasó de grado y se graduó. Entonces, por lo tanto, así dice la palabra en Proverbio, el avisado ve el mal y huye. Así que en esta hora, esta palabra es para ti, el avisado ve el mal y huye. Huye, huye, como huyó Lot cuando fue avisado de que en Sodoma y en Gomorra la iban a destruir. Cuando fue avisado por aquel ángel que le dijo, mira, Lot, escapa por tu vida, Lot escapó, no se quedó ahí para nada. Cuando Abraham fue avisado por Dios que le dijeron, vete de tu tierra y tu parentela, tampoco puso pero, escuchó la voz y corrió y se fue. ¿A qué? ¿A dónde? A donde Dios le dijo, al lugar que él no lo veía, pero lo creyó, que de parte de Dios lo recibiría. Así también de la misma manera fue avisado Noé. ¿Y Noé qué hizo? Pues cogió y se dejó llevar por la voluntad de Dios, por los preceptos, por los mandatos, por la ordenanza de Dios, y preparó un arca, aunque muchos lo criticaron, aunque muchos le dijeron loco, aunque muchos quizá lo apedrearon. Escapó por su vida del diluvio. Entonces, la noche de hoy, ¿qué es lo que te compete a ti, que todavía no le has dado la oportunidad a Cristo? ¿Qué es lo que te compete a ti, que todavía continúa esclavizado, continúa haciendo cosas que yo estoy seguro que de ellas te abochorna? ¿Qué es lo que te compete a ti cuando te dicen que en Jesucristo hay vida? Simplemente lo que te compete es poder correr como corrió Zaqueo, que estaba en un palo trepado, y cuando vio que Jesús venía, que Jesús le dijo, Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo
escena en tu casa. Zaqueo vino, por poco hasta se tira del palo y bajó y le abrió su corazón a Cristo para que Cristo entrara y para que cenara con él. Y eso es la palabra de esta noche. El avisado ve el mal y huye, huye, huye de todo el mal que va a venir. Huye de la ira de Dios. Juan se lo dijo a los escribas y a los fariseos, se lo dijo: ¿cómo penséis que escaparéis de la ira de Dios? De la ira de Dios nadie puede escapar. De la ira de Dios, como único uno puede escapar es humillándonos con un corazón contrito y humillado, el cual Dios dice que no desprecia, y aceptando a Cristo. Dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo y en la tierra mediante por el cual podamos ser salvos. Y también que si confesare que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón, serás salvo. Y que a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por lo tanto, en esta hora, el Señor te está llamando con cuerdas de amor. Te está llamando con cuerdas de amor. Te está diciendo: yo te amo. Te está diciendo: tengo propósitos contigo. Te está diciendo: yo soy el que puedo romper toda cadena. Te está diciendo el Señor en estos momentos: confía en mí, yo he vencido al mundo. Yo soy el que tengo el poder para libertarte de todo vicio, de toda esclavitud, así como liberté al endemoniado de Gadareno. Así quiero libertarte en esta hora. Amén. Si crees que esta palabra te ha administrado y ha tocado a tu corazón, si has sentido que el Espíritu de Dios te ha inquietado, repite conmigo si deseas aceptar al Señor. Oh Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que eres el Salvador, que padeciste por mí en la cruz del Calvario y que estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Úngeme con el poder de tu Santo Espíritu y rompe toda cadena en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, he traído tu palabra, mi Dios amado. He hablado, Señor, conforme a tu escritura, mi Dios amado. Sea tú, Señor, a todo aquel que escuchó, mi Dios amado, sea tú, Padre amado, Dios mío, obrando en ello, mi Dios, que tú derrames de tu Espíritu Santo en ellos, que tú los inquietes, mi Dios amado, que esta palabra, Señor, siga calando en ellos, mi Dios, Señor, que por esta palabra, mi Dios amado, sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Rompe todo yugo, rompe toda cadena, mi Dios amado, todo plan antagónico del diablo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén.